Buenos días, mi nombre es Jerónimo René Contreras y mi grupo está conformado por... Yesid de Moya, Nicolás Hoyo, Cindy Navarro, Aldair López. Cindy Sierra. Hoy vamos a hablarle un poco sobre un tema muy interesante que es la literatura antigua y la literatura clásica. En esta unidad vamos a estudiar la literatura antigua y la literatura clásica y sus diversos aspectos históricos y culturales. La literatura antigua. La literatura antigua hace énfasis en la literatura hebrea, hindú y la literatura china. La literatura clásica hace énfasis en la literatura griega y la literatura latina. Vamos a ver un panorama histórico y cultural de esta. Dos lugares muy importantes que cabe resaltar en este camino para aprender un poco más sobre la literatura universal es Egipto y Mesopotamia. En Egipto, los egipcios imprimían imágenes o símbolos sobre la tumba de algunos personajes famosos. A esto se le llamó jeroglífico. ¿Qué significa jeroglífico? Jeroglífico significa escritura sagrada. Además de eso, los egipcios escribían imágenes o símbolos sobre la hoja de una planta. Esa planta se llamaba papiro. De allí deriva el nombre papel, de la planta papiro. Los mesopotamios, Mesopotamia primero que todo significa país entre dos ríos. En este caso sería el Tigris y el Éufrates. En Mesopotamia, los mesopotámicos imprimían sobre arcilla blanda imágenes o símbolos. Esa arcilla la metían a hornos. Ese proceso se le llamó cuneiforme y gracias al proceso de cuneiforme se permitieron registrar grandes epopeyas. A continuación los dejo con mi compañero Nicolás. bueno, yo les voy a explicar un poco sobre la literatura hebrea. En la literatura hebrea, el arte pictórico no tuvo gran desarrollo, ya que no se podía la veneración de imágenes, por lo tanto se incentivó la música como de la literatura. En la literatura hebrea gira en torno a una sagrada escritura hebrea, como ya sabemos que tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento que habla sobre el pueblo de Israel y Nuevo Testamento que habla sobre la vida de Jesús. La Biblia no tiene un escritor definido. Algo muy importante y es que en la Biblia no tratan de hablar solamente de temas históricos, también tratan de dar enseñanzas y moralejas. Entre las características encontramos, como ya les dije, el arte pictórico que no tuvo gran desarrollo, ya que no se podía la veneración de imágenes, y la música que fue profusamente cultivada, y las obras literarias que su tema era más que todo religión. Encontraremos unos temas como el origen y el fin del mundo, la vida de Jesús y alguna profecía. A continuación, mi amiga Cindy. Bueno, yo les voy a explicar un poco sobre la literatura hindú. La literatura hindú se dividió en dos periodos, el periodo védico y el periodo sánscrito. El periodo védico es de 1500 hasta el 200 a.C. Se caracterizó por su gran contenido religioso. El nombre védico proviene de los libros sagrados Vedas. Veda significa saber. El periodo sánscrito va desde el 200 a.C. a 1100 después de Cristo. Se caracteriza por sus obras de contenido profano, o sea que no estaban relacionados con la religión. El sánscrito es una lengua clásica de la India. Hoy en día es uno de los 22 idiomas oficiales de ella. El sánscrito es utilizado más que todo como lengua ceremonial en los rituales hindúes. La literatura china se ocupó principalmente de la poesía y la prosa. La poesía. Los poemas más antiguos de China están contenidos en el libro Los Cantos en Qijing y es uno de los 5 clásicos y es también uno de los 5 clásicos. Y la leyenda dice que fue el mismo Confucio quien seleccionó los 305 poemas que lo componen. Su temática refleja con gran belleza el pueblo de China en aquellos tiempos. La prosa. En la prosa se destaca el Lai Ching, que es el libro de las mutaciones. Es de tipo adivinatorio. También es necesario mencionar al filósofo griego Confucio, quien fue el creador del confucianismo. Literatura griega. A continuación lo voy a dejar con mi amigo René, que les va a explicar un poco sobre Grecia. Yo les voy a hablar un poco sobre Grecia. Los griegos tenían como pilares de su ciudad la educación. Muchos griegos se dedicaron a pensar, a reflexionar sobre el origen de las cosas, cómo funcionaba la naturaleza y cómo funcionaba el cerebro humano. A este proceso se le llamó filosofía y surgió en Grecia. Otro aspecto muy importante de los griegos que cabe destacar eran los dioses. Ellos creían en los dioses. Por ejemplo, ellos cada 4 años realizaban una actividad deportiva en honor a Zeus, el dios supremo. Y hoy en día aún en los países en el mundo se conserva esa tradición. A continuación os dejo con mi compañero Aldair. Sí, con mi compañera Cindy, perdón. La literatura griega. En la literatura griega sus textos son dignos de imitar en cada uno de los géneros literarios. Los artistas griegos trataron de exaltar valores tales como la armonía, la belleza y las virtudes de los héroes míticos. Las características. En las características, los griegos
trataban de explicar el mundo a través de hechos míticos que eran protagonizados por dioses, semidioses y héroes. El mito no se ubica en un tiempo ni en un medio determinado en el mundo real. Los temas. Los temas se referían más que todo, como ya dije, a hechos míticos, como cuáles, como el origen del cosmos y el hombre. A continuación los dejo con mi amigo Yesid. Bueno, yo le voy a explicar un poco sobre la dramática. Dentro de la dramática encontramos dos temas muy fundamentales, que son la tragedia y la comedia, que son cantados por un coro o recitados por un autor. Ahora les voy a explicar un poco sobre la tragedia. La palabra tragedia proviene de trago. La tragedia es un género dramático muy grandioso que cabe resaltar, ya que en él se presentan situaciones catastróficas, ya sean problemas o conflictos. A continuación los dejo con mi amigo Aldair, que le va a explicar sobre la comedia. La comedia es un género dramático de tono alegre y humorístico, y a diferencia de la tragedia, este necesita un final feliz. La comedia tuvo origen en las fiestas dionisíacas, donde se interpretaban canciones humorísticas en honor a Dionisio Baco. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la literatura latina. Hay que destacar que los romanos mostraron gran originalidad en aspectos como los derechos y las organizaciones administrativas. Entre las características se encuentran que sus obras estaban escritas en latín. Existía una gran dependencia de la literatura griega y sus obras engrandecían la cultura romana. Los temas tratados por la literatura latina eran imitaciones de los temas tratados por los griegos, como la envidia de Virgilio, que recreó grandeza en los pueblos romanos, como lo hizo Homero, que recreó grandeza en los pueblos griegos en sus dos epopeyas. Géneros de la literatura latina. En los géneros se encuentran la lírica latina y la prosa latina. La lírica latina traducía y emitía las obras griegas como la Odisea, que sirvió como modelo, y luego poco a poco se fueron creando formas y versos nuevos de ella. Y en la prosa latina las principales manifestaciones se encontraban en la oratoria, la filosofía y la historia. A continuación los dejo con mi compañera Cindy. Bueno, yo les voy a explicar La Edad de Oro. Fue una revista mensual para los niños en el que se buscaba incentivar en ellos la búsqueda por el amor y la justicia. Esto fue compuesta por cuentos, ensayos y poesías. Se generó entre el primero antes de Cristo y primero después de Cristo. Aquí se desarrolló una literatura y sus principales, no el género lírico, perdón, y sus principales autores fueron Virgilio, Lucrecio, Ovidio y Horacio. La Edad de Plata fue un sucesor o emulador de la Edad de Oro, aunque para muchos sea inferior la plata inferior al oro. La decadencia o caída del Imperio Romano fueron una de las cuestiones más tratadas o más estudiadas en la historia. Y para muchos fue el mayor problema de todos. La decadencia, después de la muerte de Trajano, la literatura empezó a decaer. Y gracias a la difusión del cristianismo, se generó un género con carácter apolítico que buscaba defender la fe y denunciar a los contradictores. A continuación, mi compañero Yesid. Bueno, y ahora le voy a explicar un poco sobre la poesía épica. La poesía épica es un género literario muy grandioso, ya que en él se cuentan hazañas de héroes y dioses mediante el verso o la prosa extensa. Dentro de la poesía épica encontramos dos poemas muy grandiosos, que son la Ilíada y la Odisea, que fueron escritos por Homero. La poesía lírica. La palabra lírica hace referencia a aquello de la lira. Se trata de un tema que no se hizo para ser leído, sino para ser narrado o recitado por un coro o por un individuo. La poesía lírica tiene unas características muy fundamentales, que son: su tema principal son los sentimientos. Segundo, expresa emociones. Y tercero, utiliza el verso como forma de expresión. Cuarto, recurre al uso constantemente de la primera persona. A continuación los dejo con mi amigo Nicolás. Bueno, como ya saben, en la poesía épica se habla de dioses y héroes. Entre las características de la épica de Homero encontramos que el héroe es el que tiene el papel principal y el héroe es el que tiene una constitución y un carácter admirable. Este fue toda nuestra exposición y espero que les haya gustado.